Él es licenciado, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos. También tiene la maestría en Procuración y Administración de Justicia, también con mención honorífica, también en el estado de Morelos, en la universidad local. Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica en el Centro de Investigación y Docencia y Humanidades del estado de Morelos. Tiene diplomados, reconocimientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene la especialidad en el sistema de justicia penal, parte de adolescentes, la especialidad también en el nuevo sistema de juicios orales en materia civil y familiar, y además ha tenido varios cargos muy importantes como abogado postulante, como actuario, como secretario de acuerdos, como secretario proyectista, como juez menor penal, juez penal de primera instancia, juez mixto de primera instancia, candidato a la terna y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Además, ha sido subprocurador general de justicia en 2 ocasiones, asesor jurídico, coordinador de asesores, abogado postulante, ponente en conferencia. Doctora, no se escucha. Doctora Su, Tri. su micrófono, doctora Trinidad. No se escucha, doctora. Doctora Sarita. Estoy silenciada a nivel local, perdón, mis disculpas. Decíamos que él ha tenido múltiples cargos como postulante, como actuario, como secretario de acuerdos, como secretario proyectista, como juez menor penal. Ha sido juez penal de la primera instancia, juez mixto de primera instancia, candidato también de la terna de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, subprocurador de Justicia General en 2 ocasiones, asesor jurídico, coordinador de asesores, abogado postulante, ponente en conferencias, director general de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, múltiples reconocimientos a nivel nacional, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, y le damos la gran bienvenida. Él es el doctor José Roberto Díaz Arteaga, con ustedes en la ponencia, que hoy día forma parte pues de gran importancia para todas las mujeres, que es las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. Con ustedes, el doctor José Roberto. Muy buena noche, gusto en saludarles ahora sí que a todo el auditorio y el gremio de médicos, de maestros, doctores, licenciados que obviamente me acompañan en este día, en esta ponencia que obviamente vamos a dar a conocer. Y pues antes que nada quisiera preguntar, ¿si me escuchan? No vaya a ser que a lo mejor no me escuchen y yo ya estoy hablando. Sí se Sí, escucha, doctor. sí se escucha bien. Perfecto, qué bueno que sí me están escuchando. Bien, pues antes que nada, pues muy buena noche. Y quiero agradecer sobre todo, en primer lugar, a la doctora Trinidad León Cepualteca, que ella es pues una distinguida médico, maestra, doctora de doctores, y que obviamente ha sido fundadora de la actual presidencia del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en la Medicina Familiar en el estado de Morelos, Asociación Civil, y como especialista en la medicina familiar con certificación vigente. Yo sé que también, así como yo, igual tiene ella una amplia gama de reconocimientos en cuanto a su desempeño como
como médico profesionista, así que el trabajo que ha venido desarrollando. Y pues obviamente yo quiero, antes que nada, dar a conocer que el grandioso honor de conocerla a la doctora fue precisamente a través de su hija, la maestra Cintia Atzimba Torres León, que ella obviamente labora como directora en el Centro Empresarial de Estudios Superiores, CES, que obviamente se tiene en la ciudad de Cuautla, estado de Morelos, y en donde a mí me han invitado a impartir el conocimiento epistémico para formar a los licenciados, a los maestros y a los doctores en la rama jurídica del derecho. Bajo esa circunstancia, pues es a través de ella quien obviamente me da a conocer con la doctora Trinidad León Cepualteca para que pudiéramos tener el contacto precisamente con la doctora Carmen Sastre de Amenfed, que es obviamente de la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala, Asociación Civil. Yo sé que obviamente hay muchos médicos, maestros en la medicina, doctores en la medicina, que inclusive, pues yo invité también a que me escucharan y sé que algunos de ellos se están obviamente conectando para efecto de que puedan estar aquí escuchando lo que yo voy a manejar en esta ponencia. Y antes que nada, pues quiero mencionar que hay aquí precisamente, ahorita en este momento, un pleno reconocimiento y quiero externarlo porque obviamente ella también es una médico y me quiero referir a la médico Joana Jaramillo Díaz. Ella está ahorita también con nosotros, ahorita se enlazó también para escucharme. Y quiero mencionarles que ella ha sido ganadora de la presea Lázaro Cárdenas 2023 con el máximo galardón que le otorga el Instituto Politécnico Nacional por tener la mejor trayectoria del área de ciencias médico-biológicas. Obviamente ha tenido galardones, ha sido ganadora de varios premios, ha sido miembro y coordinadora general de ESCONE, de la Asociación de Médica Estudiantil Politécnica, es miembro de la Asociación de Media Friends México, obviamente de la Federación Mexicana de la Iniciativa Alzheimer. Y obviamente como participante en varios programas, ha sido ponente en conferencias, también ha sido asistente en jornadas de cursos de pediatría, cirugía, farmacología, anestesiología, oncología, entre otros. Y bueno, ha tenido varios diplomados y pues obviamente ella de alguna forma se ha destacado pues con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional y que obviamente reconozco porque apenas estuve precisamente en su toma de protesta de la titulación correspondiente a la cual fui invitado. Bajo esas circunstancias quiero mencionar también que nos acompañan también la licenciada Margarita Díaz Inocencio, ella es abogada, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabajando en el área jurídica del Ayuntamiento de la ciudad de Cuautla, en el Estado de Morelos también. Está también la maestra Adelina Díaz Arteaga, la maestra Cristina Paredes Morales, la licenciada Jacqueline Hernández, que ella pertenece a Conexiones de Morelos, Conectando con el Mundo, en donde da a conocer precisamente la trayectoria del trabajo que he desempeñado y que he sido invitado también en los medios masivos de comunicación para que puedan tener ese enriquecimiento de todo lo que obviamente como derecho se debe de tener como seres humanos. Bajo esas circunstancias, quiero hacer saber que también nos acompaña la contadora Dulce de la Universidad Aztlán, Campus Cuautla en el estado de Morelos, que también obviamente nos acompaña. Y bueno, puedo mencionar a más personas destacadas, reconocidas ampliamente en cuanto al trabajo profesional que han desempeñado. Y bueno, yo tuve el grandioso honor
de participar en un enlace legislativo con el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, asociación civil, en donde la doctora Blanca Andrea obviamente fue presidenta en su época, que fue nombrada en esta agrupación de médicos, y bueno, ante ella estuvimos también colaborando y haciendo valer algunos derechos que obviamente los médicos se les debe de reconocer. Bajo esas circunstancias, yo comentaba precisamente con la doctora Trinidad León que yo soy abierto en el aspecto de brindar conferencias a nivel internacional, a nivel entidad federativas, a las cuales me han invitado. He estado en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo, obviamente, acciones de petición para la administración de justicia. Y como ustedes saben, hoy por hoy ha tenido una transformación de cambio radical que obviamente se realizó a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo estas circunstancias, yo quiero pues empezar precisamente hablando uno de los puntos torales que en la actualidad se están llevando a cabo hoy por hoy. Es decir, los derechos que las mujeres tienen en su pleno reconocimiento y que ante esta situación, obviamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, van a ver ustedes precisamente a una imagen que precisamente en esta imagen representa, obviamente, la diosa Temis, en donde se especifica que la justicia es la reina y señora de todas las virtudes. Esas virtudes que tiene, obviamente, la justicia y representada precisamente por una mujer con esa balanza y con esa espada para poder hacer acciones de justicia, que obviamente Cicerón estableció, es del dar a cada quien lo que es suyo y le corresponde. Bajo esas circunstancias, quiero mencionar que en la siguiente diapositiva que van ustedes a ver, van precisamente a observar esta imagen de Mahatma Gandhi, que obviamente dice, llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Estas partes de frases célebres por estos seres humanos son plenamente reconocidos y obviamente al ser reconocidos mundialmente a nivel internacional se debe de tomar en consideración al debido respeto y recíproco que tiene toda mujer. Pasamos a la siguiente diapositiva. En ellas van a encontrar precisamente los derechos de las mujeres, que también son derechos humanos. Si bien es cierto, ha sido un medio transformador de cambios que se han llevado a cabo hoy por hoy en estas acciones de estudio fundamental, quiero mencionar que al hablar de los derechos humanos de las mujeres, obviamente son aplicables a todas aquellas personas en donde existen en una práctica totalmente diversos factores donde hoy por hoy no deben de ser discriminadas las mujeres. Yo quiero hacer patente que ante esta situación que se ha estado viendo hoy últimamente, los derechos de las mujeres son pues obviamente un conjunto de derechos que les permiten vivir libres, libres de discriminación, de violencia, desigualdad, y obviamente entre ellos estos derechos que obviamente acabo de mencionar, hay más que debe de tomarse en consideración en cuanto a los derechos a la igualdad con los hombres, que obviamente son esas condiciones. Es decir, que tanto la mujer como el hombre somos iguales, 50 y 50%. Nadie es más, nadie es menos. Hoy últimamente hemos visto cambios fundamentales de esos derechos humanos, que obviamente son los atributos y prerrogativas y libertades que tienen todas las mujeres y los hombres también por igual, por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para llevar obviamente una vida digna. Cuando hablamos de una vida digna, pues están consagradas precisamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bajo esos derechos que obviamente se establecen, empezamos precisamente a señalar que por disposición constitucional
que obviamente se estatuye es lo dispuesto precisamente en nuestro artículo primero, que fue reformado precisamente por acciones que obviamente fueron requeridas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde fue sancionado nuestro país a nivel Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para que se estableciera un cambio transformador de esos derechos humanos. Bajo esas circunstancias, el precedente que sentó esta acción fue el caso de Rosendo Radilla, que fue presidente municipal en el estado de Guerrero y que posteriormente se convirtió al terminar su trienio en un activista y al realizar acciones de reclamo ante los, obviamente, gobernadores que en aquel entonces llevaban la función de administrar precisamente una gubernatura, pues procedieron posteriormente a desaparecerlo. Y al ser desaparecido, obviamente fue involucrado el ejército mexicano y obviamente fue una demanda que se entabló y se estableció precisamente para que se hicieran valer esos derechos de Rosendo Radilla. Bajo esas circunstancias quiero mencionar que al no ser escuchados, tuvieron que demandar ante la Corte Interamericana y en la Corte Interamericana sancionaron a México pagando a los familiares de Rosendo Radilla precisamente varios millones de pesos por esa acción de haberle desaparecido y haberle privado de la vida a él y a su hijo. Bajo esas circunstancias se empezaron a manejar ciertos puntos en donde en la Constitución antes nosotros la conocíamos como las garantías individuales. Hoy ese cambio se transformó y ahora se llama los derechos humanos y sus garantías. Y quiero precisamente establecer que por disposición normativa de nuestra propia Constitución, en el artículo primero se estableció que obviamente en el segundo párrafo las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia que se requiere. Todas las autoridades, está establecido así en un tercer párrafo, que en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta disposición normativa constitucional es la que ahora todas las autoridades están obligadas por respetar esos derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos. Pero al hablar precisamente de los derechos de las mujeres, eso conlleva a que de alguna manera se tengan que velar hoy por hoy, en nuestros días, en esta evolución que hemos tenido últimamente a nuestra disposición constitucional y como lo ha mencionado la presidenta de los Estados Unidos mexicanos que hoy nos gobierna, la presidenta Claudia, en donde dijo que obviamente es tiempo de las mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa acción que ella realizó y al haber sido elegida presidenta, pues espero que se hagan ciertos cambios fundamentales, pero se tendría que hacer más reformas a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque tanto los hombres como las mujeres, por igualdad, por equidad de género, deben de respetarse. 50 y 50%. Antes, yo les voy a mencionar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más había 2 ministras mujeres, nada más había 2. Y yo decía, ¿por qué hay esa desigualdad? ¿Por qué no es la mitad y la mitad? Es decir, mitad mujeres, mitad hombres, y que obviamente también se le diera la oportunidad a personas de distinta
obviamente, sexualidad. Mas, sin embargo, dentro de ello empezó a trabajarse y empezó a marcarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera ya más mujeres. Bajo esas circunstancias se empezaron a establecer, al momento de que se establece su jubilación, algunos de los ministros, esos lugares que ellos dejan, pues entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a darles la oportunidad a las mujeres. Entonces, bajo esas circunstancias, ahora vamos a decir, ya hay esa igualdad. Pero ustedes ya debieron de haber escuchado que la reforma constitucional que se estableció al Poder Judicial, ahora han cambiado las cosas. ¿Por qué? Ya el día de mañana inician las campañas, las mujeres y también los hombres que se inscribieron para poder participar en los grados que correspondan para ser jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcando lo que corresponde al tribunal más alto de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se especificó, hubo un cambio transformador. Ahora van a ser 5 mujeres ministras y 4 hombres. En total van a ser solamente 9 ministros los que van a dirigir los problemas de esa administración de justicia que tanto claman los justiciables. Bajo esas circunstancias se ha establecido que obviamente por derecho a las mujeres hoy tienen esa participación para poder administrar justicia en todos los problemas que atañen en México, nuestro país, en juicios de amparo, en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto ha sido obviamente un cambio que para todos nosotros los juristas, los abogados, los doctos del derecho, que especialistas en la materia e inclusive se han tenido que preparar para precisamente participar en esta contienda política que para el día 1 de junio tendrán que ir los ciudadanos a votar por aquellas mujeres y aquellos hombres que obviamente participaron en la tómbola donde salieron elegidos para hacer campaña judicial. Esto arranca el día de mañana, en donde se van a establecer pues las decisiones y presentaciones de cada ser humano que hoy está participando ya precisamente para que vean quién sería el mejor de los justiciables para elegir a su señor juez, a su señor magistrado y al señor ministro de la Corte. Esto obviamente nos conlleva a que hay ciertos puntos que son torales. Pasamos a las siguientes diapositivas, por favor. ¿Nos apoya? Bien, ahí está precisamente hablando de los derechos humanos de las mujeres y que obviamente, como dice ahí, los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las mujeres y los hombres por el simple hecho de existir. Y obviamente yo quiero mencionar que como seres humanos, mi respeto fundamental para aquella mujer que nos dio precisamente la vida, porque nacimos todos de una mujer y por lo tanto se le debe de tener ese debido reconocimiento pleno, porque sin ellas no existirían los hombres, la humanidad. Entonces, bajo esa situación es precisamente que se debe de reconocer esa acción. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, decimos nosotros que si las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos desde que nacen y durante toda la vida, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. Nosotros quisiéramos, pues obviamente a veces a lo mejor pensamos que el nacer en el seno familiar, en ocasiones, pues quisiéramos haber nacido en una cuna de oro. Mas, sin embargo, hay personas que no es así su nacimiento. Han sido con esa grande decisión de traer a alguien a este mundo, a este México en el cual vivimos, en estas tierras,
pues obviamente el traer a seres humanos que vienen precisamente a crecer, a luchar y a defenderse. Obviamente, como ustedes lo saben, bíblicamente, pues Adán y Eva, pues de acuerdo a las creencias religiosas, se estableció que obviamente pues iban a estar en el paraíso, pero por una desobediencia Dios los castigó, los sancionó. Y obviamente pues tuvieron que vivir esa situación de procrear hijos, trabajar, sostenerlos, crecerlos y obviamente poblar nuestras tierras que nosotros pisamos. Bajo esa situación, bíblicamente se vino a transformar ciertos cambios en la humanidad y que hoy por hoy todavía nosotros lo seguimos haciendo como seres humanos. Y mi pleno reconocimiento para los médicos, para los galenos, que obviamente tienen en sus manos el nacimiento de un ser humano y que lo ven precisamente salir de ese seno materno, pero que también hay cierto tipo de circunstancias fundamentales que hoy por hoy puede decir uno, nacen, pero no sabemos sus condiciones de vida que van a tener en el futuro. Quiero comentar, y ustedes han de haber escuchado, que hubo un caso precisamente en nuestro país recientemente. A mí me llamó mucho la atención, ustedes debieron de haberlo visto ante los medios masivos de comunicación, de aquella niña menor de edad que obviamente fue violada por un familiar en el estado de Querétaro. No por el hecho de que ella pertenecía a una zona indigenista, obviamente sus derechos se tenían que hacer a un lado, pero tal pareciera que la autoridad que conoció de su asunto, de alguna manera inició por una denuncia que hizo valer su señor padre, porque fue violada. Y obviamente al haber sido violada por uno de sus familiares, de alguna forma la embaraza. Bajo esas circunstancias, ustedes escucharon que esta pequeña, al vivir en una zona indigenista en el estado de Querétaro, sobre donde es la zona de la sierra, la madre sierra de Querétaro, la Sierra Madre Gorda, que así le llaman, obviamente ella pertenecía a esas comunidades de su pueblo y tal pareciera que no la escucharon. El agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de la carpeta de investigación establecida, inició sí su carpeta, pero posteriormente le dice a su señor padre, porque es obviamente quien ejerce la patria potestad sobre la niña, su menor hija, que ya estaba incluso embarazada. El Ministerio Público no hizo valer sus derechos y los pasó a violentar para acabar de afectarla el señor fiscal general del estado de Querétaro. Ustedes debieron haberlo visto, que fue entrevistado el fiscal general, que obviamente es un jurista, un doctor del derecho. Aún así, él violentó, laceró y discriminó a la pequeña. Esto llegó a oídos precisamente de una agrupación de abogadas que estatuyen la defensa de los derechos de las mujeres y que obviamente al retomar este caso procedieron a estar en boga el estudio fundamental para su defensa. El médico legista, obviamente, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, determinó, obviamente en su dictamen pericial, ¿sí?, que obviamente la pequeña dio a luz a un producto que nació supuestamente viable. Así lo decimos nosotros los abogados en lo que es el derecho penal. Y bajo esas circunstancias, el médico legista
se equivocó. Y entonces la agrupación de mujeres en defensa de las mujeres abrazaron a esta pequeña, procedieron a ayudarle y procedieron a manifestarse, y en consecuencia empezó a generar polémica este asunto, llegando a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, para el efecto de brindarle todo el apoyo. Si no hubiera sido por la decisión que ella tomó, quizás hubiera quedado impune un hecho constitutivo de delito. Me sorprendió que el Senado de la República, y ustedes si lo vieron, en el Senado de la República se pronunciaron, ahí sí, intervinieron para defender los derechos de esta niña, porque es una niña, hasta la actualidad sigue siendo una niña, porque le violentaron sus derechos y sus garantías correspondientes constitucionalmente que se encuentran consagradas. Mas, sin embargo, quiero decirles a ustedes que ahí sí hubo mayoría en la Cámara de Senadores, donde todos votaron porque se resarciera precisamente sus derechos de esta pequeña, y obviamente ordenaron que el fiscal general del estado y todos los que intervinieron en su carpeta de investigación se les fincara responsabilidad. Esa situación se tuvo que efectuar para precisamente establecer sus actos de defensa de esta pequeña. Y quiero mencionarles que las diputadas ahí, las mujeres por la equidad de género correspondiente, establecieron que cómo era posible que el señor agente del Ministerio Público estuviera pidiendo al juez de control del Tribunal Especializado para Adolescentes Menores de Edad, obviamente, que el agresor le pagaran a él una reparación del daño, cuando obviamente el agresor era el que tenía que efectuar ese pago de reparación del daño a su padre y a su menor hija, que fue violada. Entonces ahí sí hubo un cambio que fue radical y fue ordenado de que el agresor se le procediera a realizar en su contra una acción de integración de carpeta y procedieran a reclamar el pago de reparación del daño para ella y para toda su familia. Así lo determinó el Senado de la República. Aparte de la destitución del fiscal general del Estado, porque así le fue ordenado al gobernador para que ordenara precisamente un cambio en el Congreso del Estado, el cambio de un nuevo fiscal. Esto sentó un precedente y a mí me agradó, digo, qué bueno que realmente se hizo justicia a esta pequeñita que fue violentada. Y obviamente los médicos que obviamente apoyaron a esta pequeñita menor de edad, establecieron que obviamente el producto ya obviamente había muerto dentro del seno de su madre. Por lo tanto, no nació viable y en consecuencia cambiaron las cosas. En consecuencia a esto, quiero mencionar que se hizo justicia y qué bueno que se efectuó ese derecho fundamental para las niñas, las adolescentes y las mujeres que hoy por hoy claman justicia. Por eso es importante este tema. En consecuencia, pues el reconocimiento pleno de esos derechos humanos a las mujeres, pues se debe de hacer valer los valores que resultan tan familiares, cotidianos, que han significado la lucha tenaz del gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia. La piña. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que debe de haber? Igualdad de derechos, ¿sí? Así debe de ser, igualdad de derechos. Nadie más, nadie menos. Entonces debe de haber esa igualdad. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Al señalar precisamente la igualdad de género, que obviamente está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas, eso ha sido bastante importante hoy por hoy, porque ese es fundamental y precisamente en la Carta de las Naciones Unidas, que fue aprobada en 1945, que los derechos iguales para hombres y mujeres deben de tener esa protección. Bajo esas circunstancias se debe de actuar con responsabilidad.
y todos están obligados en cada entidad federativa ver por esa responsabilidad. En cada entidad federativa quiero mencionar que existen agrupaciones de mujeres en defensa de las mujeres y que tienen contacto con las autoridades gubernamentales, con las autoridades que procuran justicia y también con los que administran justicia. Obviamente es poder ejecutivo y poder judicial. Pero el Congreso de cada estado también tienen, obviamente, comisiones, los legisladores y legisladoras, para generar precisamente grupos de investigación para hacer valer esos derechos fundamentales de aquellas mujeres que obviamente han sido violentadas. Hoy podemos decirlo, hay millones de mujeres en el mundo que siguen siendo víctimas, ¿sí? Y quiero comentar ahorita un reciente caso, y que a lo mejor ya ustedes también ya lo han escuchado, el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Que fue presidente municipal. Bueno, primero fue futbolista, pero después, por la simpatía de la gente, lo pusieron como presidente municipal en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Después fue gobernador, y bueno, siendo gobernador, cometió una ilicitud que fue denunciada por su propia media hermana, y que ustedes ya escucharon precisamente ante los medios masivos de comunicación, que tal pareciera que el tener ahora un poder, obviamente eso va a generar impunidad, porque no le quitaron el fuero, porque no lo aprobaron. Y entonces, ¿qué pasó con los derechos de esa víctima mujer que él violentó? Compareció sí a la fiscalía, porque lo sabemos, compareció a la fiscalía con una abogada, y de alguna manera esa abogada, pues quisiera yo decir, a lo mejor desconoce un poquito el derecho penal, porque sabemos perfectamente, la legislación es la legislación y se debe de respetar. Obviamente lo hizo comparecer, y la gente del Ministerio Público pues no le dio atención, no le tomó ninguna comparecencia. Obviamente, ¿por qué? Porque todavía él no está individualizado por los elementos de la Policía de Investigación Criminal, y al no estar individualizado, pues él no puede ni rendir declaración, y en consecuencia, al no rendir declaración, pues entonces no puede comparecer. ¿Por qué? Porque tiene un fuero, y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente precisamente especifica que las personas que cuentan con fuero, obviamente tienen otra atención diferente, distinta, para que pueda comparecer. Aquí, por el fuero, pues obviamente el Ministerio Público no puede pasar por alto esa distinción constitucional, y en consecuencia, ¿qué fue lo que pasó? No lo atendieron. Su abogada mencionó algunos puntos torales de respecto a este tipo de hechos, y yo les voy a decir, esto espero que ya el abogado o abogada que está defendiendo a la persona que fue víctima de tentativa de violación, así que en agravio de su media hermana de Cuauhtémoc Blanco, esté ya promoviendo ahorita un juicio de amparo, porque quiero mencionar que apenas se acaba de reformar la ley de amparo. La ley de amparo ahora ya especifica puntos torales que se pueden hacer valer, y estos se los comento a efecto de que ustedes tengan también ese pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos conlleva precisamente a esos estudios que obviamente corresponden al derecho fundamental. Y yo les voy a mencionar, en la nueva reforma que se hizo a la ley de amparo, que ya entró en vigor el día 13 de marzo de este año, hace unos días, se estableció obviamente 20 puntos. Los voy a dar lectura para que lo escuchen, para que precisamente vean cuáles son sus derechos que tenemos todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres. Y dice así: número 1, ampliación de sujetos legitimados. Se reconoce el interés legítimo individual o colectivo para promover el amparo, lo que amplía la posibilidad de impugnaciones. 2,
aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso nunca se había visto. No se aplicaba el Código Nacional. Ahora, el Código Nacional, que apenas fue puesto en vigor, en vigencia en algunas entidades federativas que ya lo están aplicando, como lo son en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla, ya están aplicando el Código Nacional, que obviamente fue publicado, pues ahora van a aplicar este código de manera supletoria. Lo que no está previsto en la ley de amparo, ahora la van a aplicar con el Código Nacional. Y el Código Nacional establece un debido proceso oralizado. Ese es un cambio importante que se está manejando en estos trabajos que realizaron a nuestra ley de amparo. Y dice así: en ausencia de disposiciones expresas en la ley de amparo, se aplicarán estas reglas. Número 3, digitalización y firma electrónica. Se establece el uso obligatorio de la firma electrónica y medios digitales para presentar escritos y notificaciones. 4, priorización de juicios de amparo por interés público o social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede agilizar la resolución de ciertos amparos a petición del Ejecutivo o del Congreso. 5, reconocimiento de las víctimas del delito como posibles quejosos, y se amplía el concepto de parte quejosa para incluir a las víctimas del delito. Este punto que estoy mencionando ya quedó establecido en la ley de amparo, pues yo espero que sí lo esté haciendo valer hoy la media hermana de Cuauhtémoc Blanco para hacer patente ese derecho que ella le corresponde. 6, particulares como autoridades responsables. Se afirma que los particulares pueden ser considerados autoridades responsables si realizan actos equivalentes que correspondan precisamente a la realización de actos de autoridad. 7, personas morales públicas como quejosas, se permite a las entidades gubernamentales promover el amparo en defensa de su patrimonio. 8, amparo para personas vulnerables. Se otorgan facilidades procesales a los menores de edad, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. 9, reglas de notificación electrónica y plazos. Se modifican los plazos y se establece la obligación de consultar notificaciones electrónicas. 10, facultad de atracción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se permite que la Suprema Corte atraiga casos de interés nacional a solicitud de la Fiscalía General de la República. 11, impedimentos para jueces y magistrados. Se amplían las causas de recusación e impedimento en casos de conflicto de interés. 12, supresión de efectos generales en sentencias de amparo. Se reitera que el amparo solo protege a las partes, sin efectos generales, salvo en casos de normas declaradas inconstitucionales. 13, publicidad de proyectos de sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados. Se establecen plazos mínimos para hacer públicos los proyectos antes de su resolución. 14, revisión de normas inconstitucionales. Se extiende la invalidez a normas y actos que dependan de una norma declarada inconstitucional. 15, amparo en materia agraria y laboral. Se establecen reglas específicas para la protección de ejidatarios, comuneros y trabajadores. 16, amparo contra omisiones del Ministerio Público. Se permite el amparo contra inacción en la investigación de delitos o negativa de ejercicio de una acción penal. 17, obligación precisar efectos del amparo. Las sentencias deben detallar las medidas necesarias para su cumplimiento. 18, reglas para la impugnación de resoluciones del amparo. Se establecen requisitos más estrictos para interponer recursos de revisión y queja. 19, ampliación de concepto de sobreseimiento. Se clarifican los supuestos en los que el juicio de amparo debe de sobreseerse. 20, trámite urgente de amparo en casos de desaparición forzada. Se establece un plazo máximo de 24 horas para resolver amparos relacionados con desaparición forzada. Entonces, todo esto que acabo de dar lectura, está precisamente esta situación que obviamente se está manejando y por lo tanto, pues aquí vienen a ese tipo de derechos. Obviamente, esos derechos
que corresponden precisamente a las mujeres, en nuestro país, obviamente tenemos 3 legislaciones aplicables. Una, la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, que eso se editó en el 2006, su publicación. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eso se publicó en el año 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el año 2007. Quiero mencionarles también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una iniciativa para crear una ley general sobre el feminicidio. Pero, como se generó el problema del señor presidente Andrés Manuel López Obrador con la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues bajo esas circunstancias ya no le dieron seguimiento. Ya quedó por ahí en el olvido ese proyecto que la Corte propiamente envió para aplicación de una ley general sobre el feminicidio. Hoy nada más lo tenemos establecido en las legislaciones penales, que ahora se pueden hacer valer por los agentes del Ministerio Público cuando reciban ese tipo de denuncias. Así es como se está manejando hoy por hoy últimamente. Y bien, algunos de esos derechos específicos, pues sabemos que hay muchos, ¿sí? En las mujeres. Y de ahí nos pasamos a las siguientes diapositivas, por favor, ¿sí? Bien, obviamente hay un marco internacional y en ese marco internacional está establecido el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y económicos, sociales y culturales, obviamente establecidos para asegurar que tanto hombres y mujeres tengan ese igual título a gozar de todos los derechos enunciados en estos documentos. Bajo esa situación es precisamente ese trabajo que realizaron para generar otra normatividad que podemos hacer valer. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que obviamente así está establecida en esa convención por las Naciones Unidas que fue aprobada en el año de 1979 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Y que esta convención es aplicable a casos concretos si alguna mujer ha sido violentada en esta parte esencial de nuestro derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Obviamente aquí, como ustedes pueden ver, los derechos de las mujeres, de acuerdo a la CEDAW, el número 1 es el derecho a la protección de la salud. Esta parte esencial es la que, obviamente, como médicos, ¿sí? Ustedes efectúan, quienes obviamente ejercen la medicina o tienen los grados académicos para transmitir el conocimiento a las futuras generaciones de médicos como maestros y doctores. Bajo esa situación es precisamente lo que se les da a conocer, el derecho a la protección de la salud de los seres humanos. De ver que precisamente ese ser humano pues esté en plenas condiciones de vida para que pueda obviamente seguir adelante en lo que obviamente se dedique. El número 2, derecho a la seguridad. Tienen ese derecho. No puede vulnerarse esa acción de desigualdad. Al contrario, si alguien es afectado, precisamente se puede demandar. El número 3, el derecho a la atención médica. Bueno, quienes se abocan a este tipo de estudios en la medicina, pues sabemos precisamente que hay un decálogo del médico también. Hay reglas e incluso se las hacen saber cuando rinden protesta, cuando se convierten en médicos por las instituciones universitarias correspondientes. Y pues precisamente ese es a lo que obviamente se va a manejar por cada uno de los médicos su debida atención. Obviamente yo les voy a decir, en manos de aquel médico va a estar siempre un ser humano, desde el momento de la concepción. Sabemos que desde el momento de la concepción, desde que se concibe, tiene derechos. Hoy recuerdo que hubo un director general de salud
la Ciudad de México, que compareció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo precisamente que se diera en aquel entonces la no despenalización del aborto, ¿sí? Ese médico dio a conocer a los ministros de la Corte, porque yo estuve en una de sus audiencias, donde él compareció, dando la explicación debida desde el momento de la concepción. Y él indicó que a partir de ese momento la ley lo protege, y efectivamente, totalmente de acuerdo con este Galeno, con este jurista médico, porque habló de la ley, habló de los artículos que realmente se establecían precisamente para defender el derecho de aquellos seres que obviamente estaban creciendo dentro de un seno materno. Y él estableció que por disposición de la ley, obviamente se calificaba como persona. Y efectivamente, en nuestras legislaciones civiles y familiares se establecen sus derechos fundamentales de ese ser, aun y cuando todavía no nazca, pues ya tiene esos derechos. Incluso, para ser un poquito más claro, esos derechos se van a generar obviamente, para acciones hereditarias. Cuando el progenitor, vamos a decir que el varón, tiene bienes y a su vez llega a fallecer, ese pequeñito que viene en el seno materno, la ley ya lo protege. La ley ya le va a reconocer sus derechos hereditarios. Así está establecido en nuestras legislaciones del orden familiar, cuando se va a manejar juicios sucesorios intestamentarios. Entonces, si se deja precisamente a un ser que está creciendo en ese seno materno y se hizo un testamento y en ese testamento no lo tomó en cuenta, se va a revocar ese testamento. ¿Por qué? Porque ese pequeñito que está creciendo en ese seno materno también tiene derechos a heredar, y en consecuencia los jueces van a ordenar que ese pequeñito esté protegido precisamente para que después de que nazca viable, obviamente él pueda ser atendido y, como decimos los abogados, se otorguen sus alimentos. Alimentos comprende todo lo que es vestido, educación, o sea, todo lo que obviamente es para su estudio profesional, inclusive, como ustedes han de saber, como seres humanos, los hijos, hasta la edad de 18 años, los protege la ley por ser menores de edad, ¿sí? Ya siendo mayores de edad, los va a proteger la ley si es que se encuentran estudiando hasta la edad de 25 años, porque así están establecidos en las normas del orden familiar. Ahora bien, si obviamente se llegan a unir en matrimonio, ahí ya se rompe esa situación de estar manteniendo a su hijo. ¿Por qué? Porque ya se casó. Antes manejaban las leyes la emancipación, es decir, antes de los 18 años ordenaban por edad, a partir de los 16 años, el matrimonio de los hijos menores de edad en la emancipación. Y entonces los padres tenían que obviamente sufragar ese tipo de gastos económicos para sustentar su familia, que obviamente forma parte del seno familiar. Bajo esa situación, quiero mencionar que si obviamente ya se casan, pues ya ahí se rompía, obviamente, la obligación del padre de darle manutención, o que lo demandaran al padre por una pensión alimenticia. Entonces ahí sí ya definitivamente no se otorgaba. ¿Por qué? Porque ya se casaron. Pero si no se casaron y siguen estudiando, entonces ahí sí el padre tiene la obligación de darle una carrera profesional a su hijo, aunque y cuando ya haya cumplido su mayoría de edad. Estas disposiciones están establecidas en criterios de jurisprudencias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que como abogados, pues nosotros las hacemos valer ante las instancias de los órganos jurisdiccionales para que los jueces las apliquen, los magistrados las hagan valer y los ministros de la Corte, así obviamente estableciendo esos criterios fundamentales, obviamente sean aplicables en casos concretos. Entonces, precisamente se ve esa acción. Bien, vamos a la siguiente diapositiva.
En la siguiente diapositiva es el derecho a la educación. Obviamente, todas las mujeres tienen ese derecho, ¿sí? Sin ser discriminadas por condición social, clase u origen étnico. Si es así, entonces es motivo para, obviamente, denunciar o demandar esa situación en caso de que sea discriminada. Yo quiero mencionarles a ustedes que en el caso de la niña que fue violentada del estado de Querétaro, obviamente fue discriminada. Y por esa discriminación ordenaron que el gobierno del estado de Querétaro pagara una sanción precisamente atribuible a la familia, porque obviamente fue discriminada por un servidor público, el fiscal general del estado de Querétaro. Entonces, por esas situaciones que se condenó esa situación, de que no se debe de discriminar a nadie. Siguiente punto, que no te limiten, hay oportunidades para que alcances altos niveles educativos, no se vale que te digan para qué estudias si te vas a casar, pues no, obviamente los tiempos han cambiado, todo ha ido evolucionando y por lo tanto, pues hoy por hoy, siguiente diapositiva, la educación es un derecho para todas las mujeres, ¿sí? Como lo pueden ustedes ver en este cero humano. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. El derecho a la salud, bueno, todos ya lo sabemos, como profesionistas en las ciencias médicas, pues obviamente todos tienen un trato digno de respeto, con calidad por parte del personal del servicio médico al que obviamente se acuda, ya sea privado o público, tienen ese derecho fundamental de ser atendido adecuadamente. Pero yo les voy a decir en la vida real, en la praxis, en el Seguro Social, en el ISSSTE o en los hospitales generales de gobierno. Hay veces que el personal, obviamente no podemos generalizar, ¿verdad? Pero hay veces que hay personal que le da un maltrato al paciente, ¿sí? Y por eso luego los demandan. Y luego tienen que sufrir, obviamente, actos de defensa, ¿sí? Los médicos. Luego ya los están denunciando por ciertas acciones relativamente porque no están obviamente conformes, no están de acuerdo los familiares de los pacientes. Entonces, precisamente ese trato que todos como seres humanos debemos de recibir debe de ser adecuado. Yo quiero mencionar que yo también pasó un caso así en el Seguro Social. Tuve que acudir al área de urgencias, me sentía yo bastante mal, iba yo con un sangrado, y obviamente pues nada más me calmaron el sangrado, me dieron unos medicamentos para el dolor, estuve internado 5 días y después de esos 5 días, pues me dieron de alta en el Seguro Social los médicos de guardia que obviamente tocó atenderme. Y posteriormente pasaron 3 días después y vuelvo a recaer y ya fue más fuerte porque se reventó precisamente un tumor que tenía yo en el intestino. Y eso no lo detectaron los médicos. A pesar de que hicieron estudios de radiografías y de rayos X, pues no lo detectaron, no lo vieron, no sé por qué. Y en consecuencia, tómala. Ya estaba yo grave, tuve que ir mejor con un médico particular. El médico particular me dio la atención debida, adecuada, luchó porque obviamente en el quirófano no muriera yo, porque obviamente él nos los dijo, a mí y a mi familia después, que yo me iba a morir en el quirófano, porque obviamente dio una fuerte peritonitis, el sangrado adentro, tuvo que sacar las vísceras y obviamente lavarlas, con los drenadores, sacar todo lo malo que obviamente estaba dentro de mi cuerpo y torácicamente, y bueno, bajo esa situación dijo que era un verdadero sangrado ahí, me tuvieron que poner sangre para que obviamente no me fuera, me recuperara y bueno, quiero decirles a ustedes que gracias a ese médico, que obviamente me puse en sus manos de manera particular, hoy estoy con vida. Gracias también a la familia que me apoyó, porque obviamente así fue, la familia también me apoyó económicamente para que no, obviamente, dejara yo de existir, y más sin embargo, mi pleno reconocimiento para mis seres queridos que me apoyaron, mis amistades igual. Pero
Este tipo de situaciones es como decimos, tenemos derecho a recibir esa información de atención precisamente de aquellas enfermedades específicas. Incluso el director del Seguro Social me dijo, pues si usted no está de acuerdo, demande al seguro, a los médicos, demándelos, pero le hago saber, me va a dejar usted sin médicos, porque sé que usted va a ganar, porque sé que usted va a proceder contra ellos. Dice, nada más eso sí, póngase usted a pensar que me va a dejar sin médicos. Y bien, tomé una decisión, a final de cuentas, me dieron la atención debida ya diferente, y precisamente por ser uno de mis derechos también como paciente, pues cambiaron las cosas. Pero a pesar de ello, yo reconozco el trabajo de cada uno de los médicos que salvan vidas. Por eso se rigen bajo esas frases célebres del filósofo, vamos a decirlo así, Hipócrates, porque para mí es un filósofo. E incluso yo les voy a decir, han de recordar la película de Mario Moreno Cantinflas, El Señor Doctor, ¿sí? Cómo él cambió, cómo se transformó, dando la debida atención a aquellos seres humanos que requerían una atención médica. Se fue a especializar, se fue a preparar, y precisamente, ¿para qué? Para preservar la vida del ser humano. Bien, pasamos a las siguientes diapositivas. La mujer y la salud. La salud de la mujer es una cuestión de justicia social, una cuestión de derechos, pues representa una parte esencial de los derechos humanos de la mujer. Siguiente diapositiva. Derecho al desarrollo. Como mujer, tienes derecho a obtener bienes y propiedades, tienes derecho a que se reconozca el trabajo doméstico como fuente importante del desarrollo familiar, social y comunitario. Hoy quiero mencionarles que en los juicios que se ventilan en los juzgados del orden familiar, cuando demanda la mujer al hombre, ahora ya le demandan incluso que se le pague esos derechos que obviamente realizó precisamente en actividades domésticas, por haberle lavado, planchado, haberle hecho la comida, aseado, todo, etcétera. Hoy ya lo están reclamando. Y el criterio de la Corte hoy ha reconocido precisamente que aquella mujer que se dedicó precisamente a trabajar en el hogar, aunque no se le remuneró, no se le pagó, bajo esa situación, hoy los jueces, las juezas ya están estableciendo, obviamente, y reconociendo el derecho de pago por esas acciones que el hombre, obviamente, no realizó. Hoy así es. Bien, nos vamos al siguiente, el derecho del trabajo. Obviamente, en el trabajo, las mujeres y también los hombres, obviamente, tienen derecho a recibir un salario justo igual al de los hombres por el mismo trabajo. Tienen derecho a no ser despedidas por estar embarazadas o por presentar alguna enfermedad, como es el ejemplo del VIH. Tienen derecho a no ser discriminada por el hecho de ser mujer. Tiene derecho a negarse al examen de no gravidez para ser contratada. Esto ha establecido la ley laboral. Estos puntos que hoy se establecen precisamente para aquella mujer si es que se encuentra embarazada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos precisamente una imagen donde vemos a una madre con su bebé, en donde se especifican tus derechos laborales durante el embarazo. Obviamente, así debe de ser. Se deben de respetar. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Derecho a la participación política. Bueno, ya hoy, vamos a decirlo así, se ha establecido estas partes esenciales de lo que hoy se ha establecido actualmente, de que la mujer ya participa políticamente. Ya hemos visto que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues ya ahora hay más mujeres, ¿sí? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ahora sí hay igualdad, mitad hombres, mitad mujeres, y a nivel federal, en la presidencia del Poder Ejecutivo, pues ya está gobernando ahora la primer mujer. Eso es importante, porque tienen derecho a participar. Pasamos precisamente a la siguiente diapositiva, donde vemos ahí una imagen de las mujeres que incluso pertenecen
a una zona indigenista, ¿sí? O que pertenecen a comunidades que no estén dentro de una ciudad, pero también ya tienen el derecho de votar por sus gobernantes. Incluso ya han sentado precedentes de algunas mujeres que son indígenas y que incluso ya son legisladoras. Otras han sido gobernantes, ¿sí? Entonces, bajo esa situación, pues qué bueno, la mujer está obviamente avanzando, está obviamente siguiendo los lineamientos constitucionales de que deben de ser reconocidos plenamente sus derechos y ser tomadas en cuenta para poder establecer acciones, obviamente, de lo que es la administración y procuración de justicia y en defensa de todos aquellos seres humanos. Hoy también lo hemos visto. Quiero mencionar que hay una abogada que ella vive precisamente en un pueblo, pues un poquito alejado de la ciudad, pero ya se convirtió en secretaria de acuerdos. Ya ahora ya trabaja en un tribunal del orden federal, ¿sí? Ya es secretaria de acuerdos a nivel federal. Digo, qué bueno que ya la trabajadora que era oficial, ahora ya se convirtió en secretaria de acuerdos. Ya después la voy a ver de jueza del orden laboral. Y qué bueno, muy inteligente. Y obviamente, aparte de sus ratos libres, ella se dedica a ayudar a sus padres vendiendo todos sus productos del campo. Y ahí luego yo la veo y precisamente digo, reconozco sus derechos. Qué bueno que obviamente ella está saliendo adelante. Así las cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Obviamente el derecho a una vida libre de violencia, claro que sí, la mujer tiene ese derecho a vivir libremente sin violencia, no deben de ser vulneradas, pero tal pareciera que hoy los seres humanos, hablando de algunos hombres que son agresores, pues están pasando por actos pues ya más agresivos, quitándoles la vida. Ya se convierten en delitos de feminicidio y cuántos casos no hemos visto donde han sido violentadas, han sido desaparecidas, han incluso llevado a mujeres de algunos estados de la República Mexicana a la Ciudad de México para prostituirse, han llevado a las mujeres y obviamente las han privado de su libertad, incluso engañándolas para, según llevárselas a Estados Unidos y allá obviamente, las comercializan para explotarlas sexualmente por sus proxenetas. Eso, la verdad, decimos nosotros como seres humanos, ¿cómo es posible que se permita? No se debe de hacer. Mas, sin embargo, lo estamos viendo día con día. No se ha erradicado ese fenómeno. Bien. Obviamente pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros como seres humanos vemos a una mujer lesionada, dañada físicamente, pues la mujer no se debe de callar. La mujer debe de denunciar el hecho, hay que denunciar. No se debe de callar, debe de decir la verdad. Mas, sin embargo, la mujer tiene ese derecho de hacer valer la justicia, que se le conceda, que no se le vulnere, que no quede impune esa acción. Pasamos a la siguiente diapositiva. La mujer tiene precisamente esos derechos, el derecho sexual y derechos reproductivos. Obviamente, ya lo mencionábamos, sea del grado que sea, tiene ese derecho fundamental para que puedan precisamente realizar como personas, obviamente, elegir quién va a ser su pareja. Hoy, las mujeres ese derecho es el que tienen, elegir quién va a ser su pareja si es que quiere vivir con él. Y si quiere casarse, bueno, pues establecer las reglas, ponerlas sobre la mesa y poder establecer en consecuencia las condiciones de que nadie es más y nadie es menos. Tienen precisamente esa acción de hablar, no quedarse callados. Bien, vemos ahí que obviamente como médicos aplican métodos anticonceptivos
para que las mujeres no se queden embarazadas. Yo les voy a mencionar que cuando me tocó ser su Procurador General de Justicia, ese era uno de los puntos importantes que tenía que analizarse en aquella mujer que fue violentada sexualmente. Y si obviamente se le tenía que dar una pastilla para la interrupción del embarazo, se lo daban los médicos. Los médicos tenían que autorizarlo para que obviamente le dieran esas píldoras, para que obviamente pudiera protegerse y no embarazarse. Las píldoras abortivas. Y obviamente, pues como decimos, la interrupción legal del embarazo, bueno, hoy está en boga. En algunas entidades federativas ha habido polémica por despenalizar lo que es el ilícito del aborto. Y bueno, nos podríamos poner a platicar tantos casos que me tocó conocer, que obviamente fueron afectadas algunas mujeres, fueron violentadas y que obviamente pues se tuvo que aplicar la ley en contra del agresor, hacer de justicia. Yo al menos yo quiero decirles que senté precedentes. No dejé que obviamente una víctima mujer quedara obviamente sin esa justicia. Como juez, sentenciaba yo, no me tembló la mano para sentenciar a aquellos agresores, ¿sí? Aplicaba yo las sentencias condenatorias por obviamente su conducta observada de aquellas personas violentadoras. Pasamos a la siguiente. Bien, en esta imagen todos los derechos de las mujeres, como dice ahí, nosotras decidimos. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Claro que sí, esos derechos deben de ser permanentes. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí viene una frase. Es decir, las mujeres son el tesoro más preciado que hay en el mundo. Sin lugar a dudas, no seríamos nada sin ellas. Quiero mencionárselos, que obviamente mi pleno reconocimiento para las mujeres, porque a lo mejor se han dado cuenta ustedes como médicos que nosotros los hombres tal pareciera que nos convertimos en seres humanos, discúlpenme la expresión que voy a decir, somos más collones, ¿sí? En ocasiones hay veces que nos hacemos que si nos enfermamos, nos tiramos a la cama. Y la mujer, a pesar de que esté enferma, lo que tenga, se levanta y hace su quehacer, hace las labores del hogar o hace actividades de trabajo. Me ha tocado verlas, son más fuertes, ¿sí? Por eso mi pleno reconocimiento. A nivel laboral, las mujeres, por eso, de acuerdo, obviamente a la edad, las mujeres quedó establecido que a los 75 años se puede obviamente hacer un pago de reparación del daño por la existencia de su vida hasta la edad de 75 años y los hombres a los 70. Obviamente se le reconoce más a la mujer el derecho. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando ustedes lo saben como médicos, en los embarazos se desgastan, se descalcifican y por ende la ley laboral les reconoce ese pleno derecho a la mujer, el hombre no. Entonces, por esas acciones, el hombre en cuestiones de pago de reparación de daño, probabilidad de vida es hasta los 70 y la mujer no. 5 años más para la mujer en reconocimiento. Entonces, es por eso que decimos que las mujeres son el tesoro más preciado que hay en el mundo y sin lugar a duda no seríamos nada sin ellas. Bien, viene otra imagen. ¿La podemos pasar? Siguiente diapositiva. Es de Mary Kay. Obviamente ella estableció esta frase: no te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente te permita. Recuerda, lo que creas lo podrás lograr. Esta frase obviamente es para animar a aquellas mujeres que no se sientan que solas o que las van a relegar. No, al contrario, hay que darles ánimo para que salgan adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Obviamente, como pueden ustedes ver, aquí se especifica que por el hecho de ser la madre de todos los hombres que hay en el mundo, a la mujer se le debe considerar como el ser más importante natural que ha pasado sobre la tierra. Esto sin contar con el trabajo que se desarrolla día a día como compañera, amiga, novia, esposa, madre.
En fin, la mujer se merece un mejor futuro. Yo les voy a decir a aquellas mujeres que de alguna manera, aparte de sus derechos que tienen, que vivan el momento, que lo disfruten al máximo. Pásense, gócenlo. ¿Para qué? Para que obviamente se sientan bien consigo mismo y que impere en ellas ese gran cariño de amor también hacia sus hijos que obviamente tengan. Por eso es algo importante, esta acción. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y aquí van a ver una imagen que obviamente mucho la atención y dice así: un aplauso por las mujeres que se hicieron más fuertes gracias a alguien que no la pudo valorar. Si esa mujer no fue valorada, pues qué lamentable, ¿no? Por aquel ser humano que no la tomó en cuenta. Pasamos a la siguiente. Las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos diarios de la vida y en ocasiones con una lágrima, pero siempre llevando la cabeza en alto. Así debe de ser. Pasamos a otra diapositiva y los invito, si es que no la han visto, esta proyección fílmica, El secreto de Soraya, ¿sí? Esto obviamente es de un país del Oriente, en donde, como ustedes saben, todavía en algunos países las mujeres son violentadas, lapidadas y no han reconocido sus derechos. En esta proyección fílmica, El secreto de Soraya, se las recomiendo para que la vean y en verdad nos hace pensar que obviamente esta ser humano, mujer, por estos hombres, le quitaron la vida, lapidándola. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque ahí precisamente hubo un escritor que trató de defenderla, pero independientemente de haber hecho hasta lo imposible, aún así, sus leyes en ese país, pues obviamente pasaron a quitarle la vida. En esta película quiero mencionar que La verdad de Soraya, como dice ahí, es una película para todos aquellos que luchan contra la injusticia en el mundo. Así es esto. Y bien, yo sé que, pues bien, ya son las 10:22, tenía yo pensado que en 1 hora y media aproximadamente culminara, pero pues hablando precisamente de casos hipotéticos, casos reales que he comentado, pues diría yo, nos podríamos llevar más horas. No me va a dar tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva y quiero precisamente con ello culminar, pero quiero mencionar que en las diapositivas que obviamente se están proyectando, yo se las hice llegar a la doctora Carmen Sastre para efecto de que pueda compartirlas con ustedes, ¿sí? Las pueden solicitar y ahí se van a dar cuenta precisamente de todos estos puntos que obviamente se manejan en las disposiciones constitucionales relevantes en el proceso acusatorio en nuestro país, en México. Y precisamente, como decimos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del año 2011, bajo estos principios. Los principios fundamentales que se pueden hacer valer es, en obligaciones, promover, respetar, proteger y garantizar. Eso es lo que tienen que ver las autoridades. Los principios son de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los deberes de la autoridad es prevenir, investigar, sancionar y reparar. Pero yo les voy aquí a mencionar otros más. En la administración de justicia, los jueces deben de actuar con imparcialidad. Obviamente, por disposición constitucional,
quiero citar uno de los preceptos que establece precisamente nuestra Constitución es que todas las autoridades, ¿sí?, ya sea de seguridad, de procuración de justicia, de administración de justicia, tienen precisamente que regir los siguientes principios y están establecidos en el artículo 21 de nuestra Constitución. Es decir, todas las autoridades se deben de regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Entonces, es lo que puede hacerse valer en caso de que alguien sea afectado, pues ahí tenemos estos derechos. Todas las personas que obviamente son afectadas, quiero mencionar, pasamos a la siguiente diapositiva, en el artículo 20 constitucional están establecidos los derechos de la víctima o del ofendido. Y entre esos derechos es recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, que se le repare el daño, que el resguardo de su identidad y otros datos personales obviamente sean preservados y reservados también. Se deben de solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, impugnar ante una autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, si es que no les quieren hacer caso, porque eso luego llega a suceder. Luego hay personas que no denuncian. ¿Por qué? Porque precisamente el Ministerio Público no quiere trabajar, no les quiere escuchar, a pesar de que cobran un salario de los impuestos que todos nosotros como seres humanos pagamos, de los impuestos que nos descuentan por el trabajo. Ya saben ustedes, el ISR, el impuesto sobre la renta, al SAT no se le escapa nada. Entonces, pues ahí están ese tipo de acciones que se deben de realizar. Quiero mencionar ya por último, quiero finalizar con ello. Pasamos a las siguientes diapositivas, hasta donde están las imágenes de dos mujeres. Eso es lo que mencionaba yo hace rato del artículo 20, hasta ahí. En cada entidad federativa, en cada estado, cuentan con centros de justicia alternativa que procura que se dé solución al conflicto con la víctima. Es decir, que ahí mismo se busque la manera de que se llegue quizás a un acuerdo, a un convenio, que se le repare y se le pueda resarcir ese daño causado a esta persona, para que un facilitador, así se le llama ahora, ¿sí?, un facilitador sea un mediador para la búsqueda de solución de conflicto. ¿Qué es lo que precisamente se busca? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Que en el centro de justicia alternativa de cada fiscalía, porque ahora en todas las fiscalías cuentan con estos centros de justicia alternativa, se procure que las víctimas y el imputado o el agresor lleguen a convenios, lleguen a firmar un convenio, para que se solucione el problema a la brevedad, a lo más pronto posible, y para que se eviten pérdida de tiempo, afectación psicológica, desgaste económico, pérdida de tiempo, porque precisamente ahí se pierde mucho tiempo cuando el Ministerio Público te hace ir, dar vueltas y vueltas y vueltas para que pueda hacer su trabajo y así precisamente pueda manejarse. Siguiente diapositiva es que en ese centro de justicia alternativa exista precisamente esa atención para las víctimas que fueron maltratadas y que obviamente, como dice ahí una de las imágenes, no se te ocurra ponerme la mano encima jamás. Las mujeres es lo que deben de pronunciar. Y ese maltrato y esa violencia, si se llega a generar, en consecuencia, se tendrá que hacer valer esa justicia. Ahí van a encontrar ustedes, obviamente, en las siguientes diapositivas que yo les hago, obviamente, llegar y que se las obsequio, precisamente van a encontrar los derechos de la víctima y su relación con el acceso a la justicia, que son recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, que se le repare el daño,
se soliciten medidas cautelares y providencias necesarias y que se impugne ante una autoridad judicial las omisiones que efectúa el Ministerio Público. Esto está en el artículo 20, apartado C de nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacerlos patente ante cualquier instancia y ante cualquier autoridad. No importa que sea un juez, un magistrado o un ministro de la Corte, están obligados a respetar los derechos de aquellas víctimas, más ahora por cuestión de equidad de género, que son de la mujer, que se les debe de dar esa acción como justiciable, esa acción de estudio fundamental aplicable por disposición constitucional, el respeto irrestricto y fundamental de los derechos humanos. Esto que menciono obviamente nos conlleva a una frase. Quiero decirles que hay una frase célebre y se las voy a mencionar, y con eso quiero cerrar. Quiero cerrar mi intervención y estoy dispuesto a contestar preguntas en caso de que, o dudas que, si es que las hay, para que puedan manejarse en este momento, en esta charla que tenemos. Una frase célebre de José María Morelos y Pavón. Él estableció lo siguiente, y para mí debió de haberse manejado en letras de oro en las instituciones del Poder Judicial Federal y en las de los poderes del fuero común. Él dijo una frase célebre, y así lo mencionó: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Frase célebre que dijo el siervo de la nación. Para mí, esta frase yo la tengo siempre presente y casos concretos en los tribunales. Con eso concluyo mi intervención y bueno, estoy dispuesto a, si hay dudas, preguntas, cuenten con ellos para contestarlas. Adelante. Excelente. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor háganoslo saber a través del chat, para que vayamos comentándoselas a nuestro ponente. Lo felicitan por su ponencia. Muchas gracias, excelente ponencia. Comentan aquí nuestros asistentes. Ay, muchas gracias. Gracias por esa distinción. Es un grandioso honor recibir esos comentarios y pues antes que nada, pues yo quiero señalar que si no fuera también por la doctora Trinidad León Zempoalteca, perdón, si no hubiera sido por ella, quizás no me hubiesen conocido. Más sin embargo, saben que cuentan con un amigo. Soy a sus órdenes con la doctora Carmen Sastre para efecto de que podamos nosotros coadyuvar o dar a conocer otros puntos que puedan ser de vital importancia. Yo quiero mencionarles que en algunas instituciones de las universidades, obviamente tanto públicas como particulares, me ha tocado impartir la materia de medicina forense o medicina legal, dependiendo cómo lo manejen en sus programas de estudio. Obviamente, tuve capacitación porque para ser su Procurador General de Justicia debe uno conocer todos los términos, obviamente médicos, que se requieren para poder entender en sus dictámenes que se emiten, para que obviamente como son auxiliares del derecho penal, para esa administración de justicia para los jueces y convencerlos en base al trabajo que se desarrollan por los médicos legistas de las causas de la muerte, el cronotanato diagnóstico, toda la clasificación de agentes lesionantes, aquellas personas que obviamente llegan a quitarles la vida, ver las cuestiones de proyección por portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército,
pues que obviamente los médicos tienen que hacer ese tipo de estudios para ver las causas de la muerte, los orificios de entrada, de salida, los daños colaterales que se efectúan. Pues obviamente quiero decirles que imparto también esa materia, imparto la materia a pesar de que no sea yo médico, pero conozco como la palma de mi mano, obviamente, la medicina forense aplicable porque precisamente se tienen que hacer valer esos derechos que se requieren para hacer justicia. Entonces, pues con eso, pues a mí me agrada estar con este grupo de médicos que me están escuchando para ver precisamente sobre sus derechos. Yo, ahora sí, como dicen, de todas las materias que a mí me pudieran cuestionar, con gusto estoy a sus órdenes. He participado en intervenciones de conferencias internacionales, en donde ha habido debates con juristas de todas las ciencias, y que obviamente, pues eso me ha servido de día con día seguir estudiando. Nosotros como abogados tenemos, de acuerdo al decálogo del doctor Eduardo J. Couture, que dice así: estudia, porque si dejas de estudiar, dejarás de ser cada día menos abogado. Entonces, estamos obligados a estar preparándonos constantemente. Las leyes se transforman constantemente también y tenemos que estar al alba para hacerlas valer en los asuntos que se presentan en los tribunales. Así Tenemos es. una perdón, disculpe que lo Sí, haya interrumpido. Tenemos una pregunta. ¿El que sí. no haya una mujer en cuerpo de gobierno se considera violencia de género? Nos pregunta la doctora Lisette. Bien, si hoy por hoy, por disposición constitucional, quedó ya establecido que tienen la participación, todas las mujeres pueden participar, pueden participar para ser candidatas, ya sea para presidentas municipales, para ser gobernadoras y ahora, como ustedes ya lo vieron, para la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, pues ya también está reconocido. En consecuencia, nada más hay que hacer, obviamente, campaña política, porque ahora no se les puede discriminar, no está permitido. Si lo hacen, entonces va a ser motivo de promover un juicio por discriminación. Ahorita que estaba comentando esta pregunta que se me formula, obviamente quiero mencionarles que ha habido mujeres, ¿sí?, que no se dejan y demandan y han ganado y han ocupado los cargos que obviamente claman. Aquí en el estado de Morelos hubo un caso hipotético de una mujer que le ganó a un hombre, ¿sí? Se convirtió en diputado y ese hombre que se convirtió en diputado, obviamente hubo una mujer que no estuvo de acuerdo y entonces lo demandó. Se fueron ante el Tribunal Electoral Estatal y le dieron la razón a la mujer. Le quitan el cargo a ese diputado hombre y ella asume el cargo como diputada. Estuvo unos meses ella en el Congreso trabajando y fue noticia en nuestra entidad federativa. Le quitaron la vida por el simple hecho de haberlo demandado. Bajo esas circunstancias se entiende que el sujeto que no estuvo conforme, que se convirtió en diputado y que después le quitaron el cargo de ser diputado, ese mismo se convirtió en el agresor para quitarle la vida. Hoy por hoy está siendo juzgado. Esa situación no se puede quedar impune. Es lo que nosotros queremos, que se haga justicia. Y esa justicia verdadera, a nadie, ninguna mujer se le debe de violentar, no se le debe de discriminar. Todas tienen ese derecho de poder participar. Yo espero que la compañera que hizo esa pregunta, si tiene el afán de participar para gobernar, adelante. Aquí yo me ofrezco como su asesor, yo la asesoro para que pueda salir adelante. Yo he asesorado a muchos senadores de la República, diputados federales, diputados locales, yo los he asesorado. Yo fui coordinador de asesores en gobierno del Estado, aquí en Morelos,
con el doctor Marco Adame. Ahí me tocó ser precisamente coordinador de asesores. Entonces, pues aquí tienen un asesor que les puede orientar y decir cuál es el camino correcto y adecuado para gobernar. Quiero decirles que el haber participado para ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasé todas las etapas, todas las acciones que manejaron en la convocatoria, pero no salí en mi número en la tómbola. Entonces, digo, al menos dejé un precedente. No puedo decir que desconozco. Al contrario, me gusta, me apasiona el derecho para que se aplique a aquellas personas que claman justicia. Así las cosas. Entonces, ahí estamos. Excelente. Tenemos ¿Alguna otra otra pregunta, pregunta? doctor. Perdón, otra pregunta. Preguntan, ¿qué medidas legales considera más efectivas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y qué desafíos aún persisten en su implementación? Bien, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Denunciar el hecho. Denunciar el hecho si obviamente el fenómeno persiste. No quedarse calladas aquellas mujeres que han sido violentadas y que la gente del Ministerio Público tiene que trabajar. Ya les mencioné hace un momento, tenemos una reforma reciente a la ley de amparo y por lo tanto fue puesta en vigencia el día 13 de marzo de este año. Está reciente, apenas lleva unas semanas. Entonces, si no les quieren hacer justicia, recurramos al amparo. Precisamente la ley de amparo, ¿sí? ¿Sí? Que nosotros tenemos es reglamentaria de nuestra disposición normativa de la Constitución del artículo 103 y 107 constitucional. Entonces, podemos nosotros hacerla valer. Podemos actuar que se aplique esa justicia verdadera, conforme a derecho. ¿Alguna otra pregunta? Algunos comentarios, doctor, nos comenta la doctora Ana Hepsi. Nosotros como médicos familiares, el participar en este reconocimiento de los derechos de la mujer es fundamental. Temas tan controversiales como el aborto seguro requiere alejarnos de nuestras ideas y centrarnos en quien merece ejercer sus derechos. También Sí, comentando, sí, sí, obviamente las mujeres tienen que, como dicen, que tomar una decisión. Nosotros, como abogados, tenemos una legislación penal y en esta legislación penal, en nuestra entidad federativa, hace unos días se solicitó al Congreso del Estado que se despenalice el tema del aborto, porque es delito. Pero aquí yo les voy a decir, en todas las entidades federativas, ¿sí? A excepción de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México ahí sí lo despenalizaron. Mas, sin embargo, la Corte después le empezaron a generarse controversias por la cuestión del aborto, de despenalizarlo y que se manejara igual como en la Ciudad de México. Pero la Corte se pronunció en sentido contrario, con el arribo del médico que les mencionaba yo a ustedes, que obviamente él fue en favor del ser humano. Sabemos, por ejemplo, yo les puedo decir así, resumidamente, como abogados, cuando nos enteramos de una acción realizada por un médico, si el médico obviamente procede a realizar su trabajo para hacer abortar a aquella mujer que no quiere tener a ese hijo que no es deseado, por lo tanto, nuestra legislación sí lo castiga, sí lo sanciona al médico. Pero, ¿cuándo no va a ser sancionado? Obviamente, en nuestra legislación penal se especifican ciertas reglas. Cuando tenga una malformación congénita el producto, si trae una malformación congénita el producto, entonces no se le va, obviamente, a ejercer un ejercicio de acción penal en contra del médico, porque obviamente la intervino, ¿sí? Si sabemos perfectamente que trae una malformación congénita, entonces aquí lo exime
lo, lo ayuda la legislación penal. Otra, cuando fue víctima de violación, ese es otro punto. Si fue víctima de violación, entonces ahí el médico no tiene responsabilidad. No se le puede aplicar una responsabilidad cuando fue, obviamente, vamos a decirlo, violada a aquella mujer y que tuvieron que realizarle la práctica del aborto. Entonces, si está justificada, ahí no hay delito ni para el médico. La otra es cuando la madre está en riesgo su vida. Si está en riesgo su vida, tampoco se le puede fincar responsabilidad al médico. ¿Por qué? Porque precisamente lo que trata de hacer es preservar su vida, no quitársela. Entonces ahí, en esa situación, el médico se salva de ese derecho. Ahorita me hizo pensar de un caso y se los voy a platicar así de rápido. Aquí en el estado de Morelos, me tocaba, obviamente, cuando estaba yo de subprocurador general de justicia en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, un caso de una denuncia que se presentó obviamente por un padre que obviamente nació su bebé y entonces sí fue viable, pero fue atendido en una clínica particular. El médico que conoció de esta intervención del nacimiento de este bebé, pues el bebé perfecto, pero resulta que la madre de este bebé, algo ocurrió, algo pasó, y entonces ella empieza a tener un sangrado. Cuando ella tiene un sangrado, pues obviamente el médico que la atendió y le dice al esposo, pues es algo normal, pues es que apenas acabamos de intervenirla, le hicimos la cesárea, entonces no se preocupen, está bien, se la pueden llevar a su casa, ya saben que al día siguiente ya se las llevan a casa. En consecuencia, esta madre sigue teniendo sangrado. Entonces el esposo, no conforme, vuelve a regresar a la clínica, habla con el médico que la intervino, el ginecólogo, y en consecuencia, pues les vuelve a decir lo mismo, que está bien, que no se preocupe, que eso es algo normal, los vuelve otra vez a terapiar. Entonces el esposo agarra y dice, bueno, pues me la voy a llevar. Se lleva a su esposa y entonces se le desmaya en el vehículo cuando ya las traslada rumbo a la casa y entonces estaba pasando cerca de otra clínica y entonces dijo, no, aquí la voy a pasar. En esta otra clínica había una médico mujer y en la médico mujer, pues ya saben ustedes que cuando llega un paciente le tienen que dar los primeros auxilios, pero la médico agarra y al revisar precisamente esta situación que padece la paciente, le dice, oiga, pero si apenas acaba de ser intervenida quirúrgicamente, pues yo le voy a recomendar, regrésese con el médico que la intervino. Y entonces ella pues no mete las manos, no mete las manos. Y bien, el esposo se lleva a su esposa y entonces dice, no, yo no estoy contento, no estoy conforme con lo que está pasando. Y se va a otro hospital particular y ahí sí la atendieron. Le dieron atención el médico de guardia que se encontraba y entonces cuando ya la pasan para el quirófano, resulta que pierde la vida, muere la paciente. Y entonces, pues ya el médico que le tocó, el tercer médico le tocó conocer de este caso, inmediatamente lo que hace es poner en conocimiento a la familia que ya se murió. Y entonces el esposo no conforme, agarra, se va directamente a la gente del Ministerio Público y denuncia a los tres médicos. Al primero que le intervino, que es el ginecólogo, el que dio nacimiento al bebé, a la segunda médico que obviamente no quiso intervenirla, que le dijo que se regresara con el anterior médico que la operó, y después al tercer médico, pues también le finca responsabilidad, porque ahí fue donde se murió. Obviamente este caso me tocó conocerlo, ya bajo una orden de aprehensión
No me tocó, obviamente, pedir yo la orden de aprehensión, la pidió otro, su procurador. Entonces yo llego después y ya cuando me entero de que obviamente piden orden de aprehensión en contra de los 3 médicos, procedieron a detenerlos y se los ponen a disposición del juez, y el juez no se quiso meter en problemas y entonces decretó formal prisión, lo que hoy le llamamos auto de vinculación a proceso. Los vinculó a proceso, a los 3 médicos. Para mí, yo no estuve de acuerdo, porque obviamente quien intervino primeramente, pues es el que obviamente debe de responder por sus acciones. Entonces aquí el familiar estaba empecinado de que a los 3 médicos se les exigía el castigo y sanción penalmente y el pago de reparación de daños y perjuicios ocasionados a su ser querido que falleció. Entonces, el juez, pues no se quiso meter en problemas y a los 3 les dictó formal prisión, y en un juicio de amparo, solamente 2 médicos ganaron. Es decir, la segunda y el tercer médico ganaron el juicio y se ordenó en juicio de amparo liso y llano, que no eran responsables. Al que sí le fincaron responsabilidad fue al primer médico, que obviamente intervino a la señora como ginecólogo. Entonces, estas acciones que les comento son hechos reales, se han dictado sentencias condenatorias, pero vamos a decirlo así, es por una omisión. Regularmente todas las conductas realizadas por algunos médicos se realizan por omisión, nunca va a ser por acción. ¿Por qué? Porque no tienen la intención de causar la muerte de un paciente. En ocasiones, como ustedes lo saben, a las familias se les hace firmar una carta responsiva para que obviamente no después reclamen, obviamente penalmente, por un hecho que obviamente no es atribuible para ser juzgado conforme a lo marca la ley. Entonces, esas hipótesis, esos elementos constitutivos del delito tipificados, es precisamente lo que obviamente se va a analizar ante un juez. Si el juez determina que sí es responsable, pues los va a condenar y lo va a sentenciar. Pero si el juez determina que no hay negligencia, no hay delito, no se acreditan los elementos típicos del delito, entonces ordena la inmediata libertad y queda obviamente exonerado. Así es como se maneja en materia penal los derechos fundamentales aquí en nuestro estado, en todas las entidades federativas que obviamente los médicos se ven envueltos en problemas de carácter legal. Si tienen un excelente jurista, abogado, penalista, pues no duden de que va a sacar adelante el caso. Pero si el abogado es desconocedor del derecho penal y no sabe cómo actuar, puede llegar incluso a generarle consecuencias. Lo puede hundir, así le digo yo, lo puede hundir más. Entonces, no se trata de hundirlo, se trata de defender un derecho fundamental como ser humano. Así las cosas. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Muchas gracias por todos los comentarios y todas las experiencias que nos está compartiendo este doctor. En verdad que son de mucha utilidad. Quiero cederle la palabra a doctora Citlali para que nos comente al respecto. Sí, muchísimas gracias al Claro que doctor. sí. Y mire, pues son las 11 ya de la noche y todavía 33 personas seguimos aquí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si me hacen favor de abrir sus cámaras y vamos a hacer una dinámica. Les habíamos dicho que les tenemos una rifa de una beca para el Congreso de Cardiología en Puebla. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la rifa y ya que estamos hablando sobre el tema de mujeres, pues la pregunta es, en la República Mexicana, ¿quiénes han sido y en qué estados han sido los primeros que han tenido una gobernadora? Los dos primeros estados que han, a lo largo de la historia han tenido una gobernadora. Estados y el nombre de las gobernadoras, obviamente, claro. En Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. De la historia, de la primera y la segunda. Ya fue más moderno.
Bueno, si no, solo los estados, si no, aquí dicen, a ver, no, no dicen, solo los estados. Ya el- la primera mujer gobernadora, la segunda, ok, ya tenemos aquí media beca, pero necesitamos una completa. En Tlaxcala, Guerrero y Yucatán. Mm, falta en la primera. No, Ciudad de México es más moderno y además fue jefa de gobierno. Ah, está bien el estado, sí fue Colima, pero el nombre me parece que ese no es. Ajá, no, no es el nombre. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos, doctor Mixalis, usted dígame, tenemos al doctor Jesús Javier Pinto Uribe, quien nos da la respuesta de la primera gobernadora de la República, Griselda Álvarez, que fue del estado de Colima, y la otra mitad, la doctora Elsa Guerrero Peralta, Beatriz Paredes Rangel, en el estado de Tlaxcala. Usted dígame, ¿qué hacemos? Tenemos dos. ¿Tenemos otra pregunta, doctora? Ah, entre ellos dos, una pregunta. Ajá, Ah, bueno, sí, sí, está bien. podría ser. Una pregunta, maestro, doctor, si nos puede hacer favor sobre el tema para el desempate entre los doctores. A nuestro ponente, Bueno, por favor, dicen por doctor ahí, Roberto son Díaz. preguntas, ¿verdad? Son preguntas, muy importantes. Bueno, A ver, yo les entre voy la a doctora Elsa mencionar, y el doctor sí, Jesús. efectivamente, así es. Quiero mencionar que hay un precedente, por ejemplo, aquí en nuestro estado de Morelos. No había gobernado nunca una mujer. Ahora hay una mujer que está gobernando actualmente, la gobernadora Margarita, que obviamente es de las más recientes. Y obviamente gobierna el partido de Morena, por eso ganó ella. Más sin embargo ha sentado ese precedente. Y bueno, mujeres como ellas, pues ha habido otras, ya escuché que en Yucatán, efectivamente ahí ha habido también gobernadoras. En el Estado de México también hay una gobernadora, que actualmente está en funciones, igual, tampoco había tenido una mujer, pero que obviamente es la más reciente también que se llega a manejar. Pero bueno, yo te voy a decir, en atención a lo que ahorita me preguntaban, pues a quién se le va a conceder el derecho de gane. Bueno, dice la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, es tiempo de las mujeres. Así que concedemos a la mujer. Perfecto, entonces la doctora Elsa Guerrero Peralta tiene la beca completa para el Congreso. Favor de comunicarse con la doctora Ana Hepsi Gisper Sánchez para que por favor le entregue los datos que necesitamos, nombre, que esté vigente en la asociación y otra cosa que se va a comunicar, por favor, con ella. Eso es todo.